Saludos, bienvenidos a una entrega más de su espacio Salud Sin Tabú por Dúo Medio. Recuerden, si aún no lo has hecho, suscribirse a nuestro canal de YouTube Dúo Medio RD. Activen las notificaciones y disfruten de todo el contenido que preparamos para cada uno de ustedes. También estamos en Yanilda Auténtica por TNE Canal 58. Hoy nuestra compañera Cintia Mata no pudo acompañarnos por razones a su voluntad, pero hoy tenemos un invitado que es parte de la casa porque ya ha venido en otras ocasiones y no exactamente con un tema de salud como tal, pero sí un tema de interés para el sector salud. Y se trata del doctor Álvaro Mercedes. Hola. Hola, Hermes Paulino, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Un par de días. Sí, porque déjenme decirles que él estuvo acompañándonos al inicio, cuando empezamos el programa, fue uno de los primeros invitados. Y ustedes saben que la vida del médico, principalmente los médicos que son de áreas quirúrgicas, son un tanto complicadas. Bastante, créeme. Mira, hoy tenemos un tema un tanto controversial porque hay gente que le va bien y hay gente que le va mal. Y se trata de las residencias médicas. ¿Formación o explotación? ¿Cómo tú le llamarías? Formación o explotación. Tú sabes que si vamos a responder o una o la otra, las dos realmente, porque a pesar de que te explotan, te es forman. un proceso muy difícil, prácticamente una militar, o sea, un centro militar cualquiera. Ajá. A pesar de eso, tú terminas con tu especialidad, tú te formas en una especialidad y terminas aprendiendo las cosas básicas y necesarias para poder luego ejercer fuera de ahí. Así es. Tú, bueno, en base a tu experiencia, vamos a hablar un poquito hoy, pero es bueno, antes de entrar de lleno al proceso de residencias médicas como tal, ¿cómo se llega a la residencia médica? Hay gente que piensa que es una tontería y te preguntan, ¿pero por qué tú no has hecho una especialidad? Como que es una tontería, como que algo como déjame ir a comprar tal cosa y ya, y voy a entrar de una vez. La especialidad es un punto al que se supone que todo el que estudia medicina quiere llegar. Uh-huh. Está el proceso de finalizar la carrera de medicina general, que dependiendo tu dedicación, tú vas a durar entre 5 años en aquel entonces, cuando se hacía la carrera justo con el pensum, sin fallar en materias o retrasarse en nada. Ahora son 6 como mínimo. Con el internado. Con el internado. Uh-huh. Pero en aquellos días se podía hacer en 5 años, aún con el internado. Oh. Pero tú sabes que ya eso era una situación de darle todo el tiempo a la carrera. O sea, no había tiempo para la sociedad, no había tiempo para la familia, no había tiempo para nada. Entonces, ya dependiendo de los factores que te vayan a facilitar o a interponerse, por ejemplo, personas que tengan que trabajar, personas que no tengan la economía para poder sustentar esa carrera, que a final de cuentas, aunque sea en la UAS, que se supone que es un centro educativo subsidiado, pero aún así es costoso el simple hecho, especialmente para nosotros los que tenemos que salir de nuestra ciudad, es un poquito tedioso. O sea, la economía hay que tenerla. Uh-huh. Y esa economía va también a ser fundamental para tú poder acelerar ese proceso de la carrera. Y luego de que tú finalizas, que viene lo fuerte. Exactamente. Luego de que tú finalizas la carrera, que te gradúas, que sales con tu título de médico general, creyendo que eres médico. Feliz. Creyendo que eres médico. Ahí viene lo fuerte. Sí. Pero te toca entonces llegar a una emergencia y chocar contra una pared que te demuestra que tus 5 años, 6 años en la universidad, el año de internado, al final de cuentas, el verdadero proceso para tú convertirte en un médico ya es a partir de ahí. O sea, en la universidad no te enseñan a ser médico, te enseñan las cosas básicas. Teóricas, exactamente, cierto nivel de práctica en el internado, que va a depender mucho del interés del médico. ¿Y de dónde le toca hacer el internado? Un proceso, exactamente, hay cosas que influyen como esa. Y también quienes estén dirigiendo ese proceso. Hay hospitales en los que los residentes de las diferentes especialidades son las que se involucran
con los internos, otras en que es con los médicos generales y así. Y dependiendo una o la otra va a haber un cierto nivel de aprendizaje diferente. Pero termina, ese proceso termina y llega, como te digo, el primer día de dar servicio a una emergencia, que es donde generalmente uno termina trabajando. La emergencia que te acepta sin pasantía. Exactamente, que no en todos los lugares. Exactamente. Yo recuerdo como ahora el día que yo iba de camino a esa emergencia, esa primera mañana que me tocó a mí, desde mi casa hasta la puerta de la emergencia, pidiéndole a Dios, Dios, que no me llegue un infarto, que no me llegue un infarto. Entonces... No me digas que eso fue lo primero que tuviste. No, gracias a Dios que no. Pero el primero que vi no le fue muy bien. No, realmente... y es una de las cosas que marcan porque hay situaciones que realmente son inevitables y uno por falta de experiencia termina tomándolo como algo personal y eso podría inclusive determinar, o sea, ponerle ciertos límites al desarrollo del médico si realmente se personaliza con esos fallos que inevitablemente van a suceder y que van a estar ahí en las emergencias. Saliste de la emergencia y para optar por tu S4. El S4 es la licencia médica, ¿verdad? La licencia que te acredita. Es tu cédula, tu cédula laboral, para ponerle una... Exactamente. Entonces, ahí... Optar por ese S4. Si llegaste a trabajar, porque lo que te estoy mencionando es si llegaste a conseguir un trabajo en una emergencia. Sin S4. Exactamente, pero se supone que lo que continúa después del internado sería la pasantía de ley, que dura 1 año exactamente. Algunos que optan por hacerla de manera honorífica para poder acelerar el proceso y otros que esperan y que tienen que durar 6, 7, 8 meses para poder tener esa plaza y a veces en lugares bastante lejos que tienen hasta que irse semana entera durmiendo en esos lugares para poder continuar con el proceso de desarrollo. Casi siempre luchando todo el mundo de poder entrar antes de junio a una pasantía para poder coger el examen y concursar para una especialidad el año que viene desde el primer momento. Ojo, honorífica significa gratis, totalmente gratis. Como que usted le va a servir al Estado 1 año para obtener su S4 sin pagos. Cuando se trata de que usted quiere esperar, entonces se tarda unos 8, 9, hasta 1 año se han tardado. Y ahí te llega la pasantía donde tú logres caer, que puede ser en cualquier provincia, no exactamente de donde tú eres. Entonces ahí el Estado te paga por esos 12 meses. Tienes que saber, o sea, es importante saber que lo que hace que esa lista sea tan grande y que se dure tanto para entrar en este tiempo es la cantidad de personas que se están graduando en cada universidad que imparte esa carrera de medicina. Uh-huh. Yo recuerdo, o sea, la cantidad de compañeros que yo tuve que se graduaron junto conmigo de la carrera de medicina fue de 96. Eso fue en el 2010. Esa fue la última, o sea, el último grupo de la carrera de medicina en UTESA menor de 100. Sí. Antes de eso, mucho menos. Yo creo que antes de nosotros eran como 60 o 70. Y en la mía fueron muchos, que fueron 94. Oye, eso fue una exageración ese año. 94 internos que van a salir a la calle a buscar ¿dónde será que me van a dejar poner mano? Sí, porque ese es otro dato. No, cuando llegamos a un hospital por primera vez como médico interno, queremos aprender, queremos saber qué es esto, tocar la pinza. Y a veces se nos olvida que eso es estéril, que tú no puedes ponerle la mano a eso. Y ya tú sabes todos los tollos que hacen. Hay que tener mucha atención y cuidado en lo que uno hace. Llegó junio, el concurso. Llega junio. Tú sabes que lo primero es que hay que coger un examen. Luego de que tú tienes ya hace todo el proceso de inscripción y esas cosas, el examen siempre lo dan en el primer fin de semana de marzo, si no mal recuerdo. Uh-huh. ¿Qué te digo? Eso sí es una experiencia. Imagínate que tú tienes que estudiar para ese examen, volver a estudiar todo lo que tú estudiaste en tu carrera de medicina. De los 5 años. Para que o sea, para que en un examen tú tengas que poner todo ese conocimiento de nuevo. Eso es... Y tú no sabes ni siquiera qué tema estudiar específicamente. Pues tienes que estudiar todas las áreas. Entonces, me pongo de ejemplo, personas como yo,
que tuvimos que trabajar, yo trabajé, inclusive el examen yo lo llegué a coger varias veces antes de poder entrar a la especialidad, que llevamos una experiencia laboral, que vemos las cosas en la práctica, o sea, en la emergencia de la República Dominicana, porque esa es otra cosa. Las preguntas que salen son en base a libros que fueron realizados, estudios que se hicieron en otro país que no es República Dominicana. Entonces tú terminas aprendiéndote cosas de otro país y no te vas a lo que tú vas a implementar en tu país. No son la realidad aquí, en muchísimas cosas. O sea, por lo general sí se supone que es lo mismo, pero hay detalles que uno aprende, cositas que se aprenden en la emergencia, que no hay forma, que en los libros no te lo van a enseñar, que es ahí con el paciente que se aprenden. Que cuando tú vienes a dar respuesta a una pregunta en relación a una de esas experiencias que tú has tenido, termina marcando una respuesta mala. Porque se te olvidó lo que ya tú habías estudiado, pero te memorizaste muy bien lo que aprendiste en la práctica. Exacto. Práctica que tal vez mal supervisada, mal realizada, por malas costumbres, mañas que se toman en los hospitales de medicina general, o sea, no especializados, sin residencia, en las cuales los médicos generales son los que terminan tomando el control de la emergencia y presentando a los pacientes ya a los especialistas, pero de una forma como lo harían, por ejemplo, en los lugares donde hay residencia, que es el residente. Quien presenta. Quien hace las preguntas, quien hace las investigaciones del lugar, lo que corresponde por cada enfermedad. Es chocante porque cuando yo entré a la residencia, toda esa experiencia que yo tenía, que tenía años de experiencia resolviendo una emergencia en la que a mí me dejaban en el hospital de Moca solo el área de maternidad, los partos, el área de emergencia, los traumas, o sea... ¿Era un solo médico para todo? Yo te podía resolver el hospital. Cuando yo estaba en el hospital, y no por dármela. Cuando yo estaba en el hospital, el que estaba fuera del hospital entendía que se iba a resolver o se iba a resolver. Y si yo no podía resolver, por lo menos encaminaba la situación hasta que el especialista llegara. Y toda esa experiencia, o sea, todo ese aprendizaje práctico en la emergencia y en las áreas del hospital, cuando yo llego a la residencia y que me choco con esta pared bastante dura de que en gran medida, un gran porcentaje de todo lo que yo sabía, tenía que hacerlo así. Trancar todo ese conocimiento, trancar en un cuartico todo lo que yo creía que sabía. Y empezar de cero. Vaciar, como se diría, mi copa, porque ya estaba demasiado llena, para entonces comenzar a aprender de nuevo lo que se suponía que yo creía que sabía, pero que lo sabía mal. Que esa es la diferencia entre ser un médico general atendiendo una emergencia o ser un residente de una especialidad tal que tú vas a aprender la realidad de cómo es que se debe de manejar ciertas enfermedades. Calificaciones para entrar a las especialidades. No vamos a hablar de todas, pero vamos a hablar de las especialidades que exigen mayor notas. Mayor notas y que son las famosas élites, que si tú no tienes dinero, supuestamente para comprar el examen, tú no entras. Que si tú no eres familia de una persona que esté en ese estatus de esos jefes, de esos asuntos. Son los comentarios que se oyen en las calles. Mira. Tú no entras y todo eso. Tú puedes... Hay cosas que tienen puntuación. Antes valía que si tú hacías la pasantía en Dajabón, en los lugares apartados, te daban una puntuación extra. Habían unas publicaciones que se hacían en el colegio médico que también eran puntuaciones extras, pero todo el mundo lo hacía. Solamente el que iba para Dajabón tenía un punto más que los demás. Pero todos los demás tenían la misma puntuación. Al final de cuentas, siempre el examen ha sido el que determina quién entra y quién no. O sea, la nota del examen. Ahora, hay otras cosas que se agregan, como los honores con los que te gradúes. Que cum laude, summa cum laude, magna cum laude, cada uno tiene su puntuación. Excepto suma dificultad. Sí, en el que nos graduamos la mayoría. Ahora, lamentablemente, digo lamentablemente porque ya es muy fácil graduarse con honores. Honores, sí. Bastante fácil. Y lo triste es que yo no me gradué con honores. Jurado con normal, o sea, un índice académico normal.
Y habían cosas básicas, sencillas, que yo me las aprendí en fundamento de anatomía, de fisiología, que hoy todavía yo me lo sé. Y a los que se gradúan con honores, yo les pregunto tal y tal cosa y no tienen, no tienen ni la menor idea de qué yo le estoy hablando. Entonces, es mucho más fácil ahora graduarse con honores. Entonces, lo que también hace que dificulte la competencia para aquellos que no consiguieron esos honores. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes el examen, tú vas a competir, literalmente es una competencia contra los, no sé, 3,000, 4,000 médicos que están compitiendo en este momento, que cogieron ese examen, muchos que estudiaron, otros que no, muchos que respondieron al timarín de Dopingüe. Y pasan. Y sacaron mejor nota que los que tienen 2 años estudiando fuertemente. Y así, o sea, también es cuestión de suerte, pero al final la nota que tú sacaste en ese examen es la nota con la que yo voy a competir. Si tú tienes un 71 y yo tengo un 70.5, ese 0.5 que tú tienes al final de las calificaciones ya te pone a ti por encima de mí en cualquier lugar. Ahora bien, si yo tengo, vamos a suponer, de las mejores calificaciones, tú sabes que hay calificaciones para esas especialidades que, como tú mencionaste, élite o algo élites. Así. Perfecto. Que si sacaste la mejor calificación del país o entre las primeras 15 o 20, tú te vas a neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, dermatología, maxilo. Ya iba bajando un poco, pero sí también. Menciono dermatología. A muchas personas les gusta dermatología porque hay muchas consultas. Se hacen procedimientos estéticos. Que el seguro casi no cubre nada. Exactamente. No hay emergencia. No hay emergencia, lo cual es bastante atractivo para muchísimas personas no tener que levantarse de madrugada a ver un paciente. Créeme que hay veces en los que yo quisiera tener esa especialidad. No esa especialidad, pero por lo menos decir, ay, no me quiero levantar. Entonces, compites con tus 3,000, 4,000 compañeros de examen. Pero solamente hay 700 y tanto de plazas disponibles en el país. Entre las diferentes especialidades, neurocirugía, neurología. O sea, las clínicas, las quirúrgicas son más deseadas que las clínicas. Para el que no entienda, las clínicas son las que no tienen que ver con procedimientos quirúrgicos y las quirúrgicas ya, por ende, ortopedia es muy deseada, cirugía, que es lo que yo soy, también es deseada, pero ya son especialidades que van en las notas buenas, pero promedio, no las supernotas. Esas son ya las notas que van del porcentaje medio, o sea... Medio. Ni muy alta ni muy baja. De las notas buenas en la parte media. Exacto. Ya en lo que tiene que ver con las notas de competencia bajando, tú tienes especialidades como ginecología, que sigue siendo quirúrgica, lo cual es bastante factible en mayoría de los casos, y dependiendo para dónde tú vayas a trabajar también. Ginecología siempre tiene trabajo. Siempre. Ustedes son demasiadas las mujeres. Siguiendo más en cuanto a exigencia de nota, déjame ver, ya las clínicas, medicina interna. Bueno, medicina interna tú sabes que es la que le abre la puerta a todas las especialidades como nefrología, cardiología, nefrología, neumología. O sea, el que quiera hacer una subespecialidad de esa, concursa para medicina interna. Una gran parte de los que terminan graduándose de médico internista terminan concursando para entonces ya una subespecialidad, que ya ese concurso ya no es parte de ese concurso inicial. Ya eso es eso es algo aparte. Ya esos son los especialistas compitiendo con especialistas. Ya esa es otra situación. Lo mismo que las subespecialidades como por ejemplo de cirugía, en el caso mío. Yo competiría con otros especialistas que ya están graduados de cirujano y sería mi conocimiento adquirido en esos 4 años de especialidad contra los conocimientos adquiridos
del otro individuo. Exacto. Antes de continuar, vamos a unos breves cortes y volvemos con más. Vale. Mia Estética Spa. Cuida de ti, mejora tu apariencia, tu autoestima. Consiéntete con todos los servicios que te ofrecemos. Limpieza facial profunda, mesoterapia facial y corporal, dermapen, microdermabrasión, plasma rico en plaquetas, aplicación de botox, corrección de ojeras, relleno de surcos nasogenianos, relleno y perfilado de labios, rejuvenecimiento facial de cuello y escote, armonización facial, tratamientos para hiperhidrosis, tratamientos para manchas y acné, además masajes relajantes, reductores y postquirúrgicos. A tu disposición en la calle Juan Hernández, número 27, Villas Carolina, Moca. Coordina tu cita, 809-729-2011. Mia Estética Spa, belleza cosmética y cuidado personal. ¿Quieres resaltar tu belleza con un look profesional y duradero? En Alagna Makeup Studio te ayudamos a lucir radiante en cualquier ocasión. Somos expertos en maquillaje profesional, extensiones de pestaña, diseño y micropigmentación de cejas, eyeliner y labios. También ofrecemos depilación y mucho más. Con años de experiencia y las mejores técnicas, garantizamos resultados impecables y naturales. Reserva tu cita hoy mismo. Escríbenos al 829-397-0365. Visítanos en la calle Catalina Jaques, frente al taller Autocentro Copcibao, Villa Olga, Moca. Síguenos en Instagram, @Alagna Makeup Studio RD para más información. Resalta tu belleza con nosotros. ¿Te imaginas un brownie tan delicioso que se derrita en tu boca y te llene de felicidad? En Brownies World lo hacemos posible, porque cada uno de nuestros postres es 100% artesanal y hecho con amor. Y ahora tenemos una nueva ubicación. Visítanos en la calle Cayetano Hermosén, barrio José Horacio Rodríguez, número 32 en Moca, y descubre los originales brownies mocanos y muchos más postres irresistibles. Haz tu pedido al 829-603-9810 y endulza tu día con el mejor sabor. Brownies World, hechos con amor, pensados para ti. Seguimos aquí con un tema controversial. Antes de irnos a los comerciales, estábamos hablando de los pasos para entrar a una especialidad médica, que para la gente que no conoce de medicina es algo común y corriente, pero para los que vivimos el proceso es tedioso. Entramos a residencia. R1, R2, R3, R4, hasta R7, dependiendo de la especialidad o la subespecialidad. Los R son los años. R1, el peor año. Es el peor, ¿verdad? Sí, hay una cultura en las residencias. Digo cultura porque es algo aprendido, que se hereda y que se mantiene, a menos de que hayan personas como yo que hacen cierta diferencia, que no maltratan lo de abajo. No. Está del R1 al R4. Vamos a una residencia de 4 años. No es residencia de cirugía como la que tú pasaste. Exactamente. El R1 tiene que hacer todo lo que tiene que ver con el trabajo físico del hospital, todo lo que corresponde a la especialidad que tiene. Todo. Eso no importa si durmió, si no durmió, si tiene 3 días en el hospital, si no se ha bañado en los últimos 4 días, si comió, si no comió, porque todos los demás residentes que están por encima de él, el 2, el 3, el 4 año, no le importa. Simplemente tiene que cumplirle el trabajo. Tiene que cumplir. Y si no hiciste lo que se supone que yo quería que tú hicieras, o sea, yo el superior, te pongo horas, te pongo un trabajo, tienes que hacer una situación. Yo recuerdo que yo tenía que ir caminando. Mientras iba de un paciente a otro, tenía que ir caminando con el celular, leyendo un tema, pasillando por el hospital, leyendo un tema para poder, cuando a mí me hagan la pregunta, yo poderla responder. Pero yo no me pude sentar
y yo no me he sentado, yo no he desayunado, yo no he comido nada y me pasa la hora y el R2 ni siquiera preguntó ¿en qué te puedo ayudar? No. Él está sentado en un área. El R2 es el siguiente año. Es como... El R1 es el primer año de tu especialidad. Ya tú entraste, pasaste el examen. Esos son Entraste como al los hospital. rangos. Son los años. El rango más bajito es R1. El R2 manda al R1. O sea, hay como el R4, el R3, el R3, el R2, el R2, el R1. Imagínate el Y raso, todo el se cabo, monta. el sargento y el teniente. Exacto. Vamos a ponértelo así. Entonces, el R2 que está sentado mandando al R1 que puede ayudarle y liberar el trabajo bastante para que cuando termine el servicio todo el trabajo esté hecho. No, el R2 está sentado, revisando, averiguando, enterándose. Cierto es, tiene muchos compromisos en cuanto a lo que tiene que saber porque tiene que dominar todo lo que... O sea, tiene que manejar toda la información que el R1 está recopilando. Eso sí lo tiene que hacer el R2. O sea, de eso no hay vuelta. Porque si no lo hace, todo lo que suceda es culpa del R2. Pero que entonces no ayuda a que el R1 pueda manejarse de una manera más efectiva. Entonces, si el R2 no le cumple al R3, el R3 castiga al R2 y el R2 castiga al R1. exactamente. Y todos los castigos en su mayoría de veces son horas de servicio. Si tú salías hoy, vas a salir mañana. 24 más. Hubo una vez que tú me acompañaste, yo creo que en una de esas veces, que yo entré un lunes al hospital a las 5:30 de la mañana. Me dieron las 11 de la noche en el hospital, 11:30 de la noche. Yo no vine para Moca, me quedé en el hospital. No podía ni moverme ese día, de tanto trabajo que fue. Al otro día, a las 5:30 de la mañana de nuevo, tenía yo que estar levantado resolviendo ya el trabajo del día. Desde ese día, o sea, te estoy diciendo, lunes yo entré al hospital. Yo me tuve que quedar en el hospital esa noche porque no había forma de que yo saliera a manejar. Y no te tocaba. No me tocaba. Al otro día yo tenía servicio, yo estaba de servicio. Tuviste que seguir. Eso fue martes. El miércoles a mí me clavaron. El jueves el trabajo no se acabó. Todos esos días son sin dormir. Sin dormir. Bueno, el lunes, por lo menos de mí, como de 3 a... Vamos a poner de 2 a 4, de 2 a 5, algo así. Y te estoy hablando que yo entré el lunes a las 5 de la mañana y yo el jueves en la noche vine a ver la luz del sol. R1. Estando en el hospital, yo no llegué a salir del hospital, yo no tenía ropa en el hospital para haber pasado todos esos días. Eso fue trabajando desde el primer día. Pero amén, pasó. Y una superior, o sea, unos superiores que por inmadurez, por estupidez, en la mayoría de los casos, quieren ejercer cierta autoridad en base al simple hecho de que tiene 365 días más que yo trabajando como residente. Y hasta mentiroso le decían a uno, personas... ¿Qué te digo? Uno mataba haciendo el trabajo, resolvía, hacía todo lo que tenía que hacer y después decían, no, eso es mentira. Tú querías comértelo. Y yo, como soy una persona adulta y entré como adulto, cuando me hablaban, cuando me empezaban a decir todas estas cosas que me están diciendo mentiroso en mi cara y yo tenía que... Si me quedaba mirándole a la cara... Te clavaba. Les estaba ofendiendo Sí. porque estaba siendo prepotente. Si miraba, si hacía algún gesto, Los estaba ignorando. estaba haciendo yo tenía obligatoriamente, yo Sí, tenía señor. que bajarle los ojos en contra de mi voluntad para no terminar matando a alguien, porque de verdad que estuve a punto de matar a alguien. Entonces, R3 ya tú vas soltando un poquito, ¿verdad? Como R3, dependiendo del lugar donde tú estés, tienes las Y facilidades. dependiendo de quiénes sean tus superiores. El R3 tiene la ventaja de que el R4 no quiere que esté ahí porque no quiere que le quiten los procedimientos quirúrgicos. Que el R4 lo que quiere operar. Porque ya va a salir. Exactamente, necesita hacerlo. Entonces lo que hacen es que despachan al R3 a los demás hospitales para hacer rotaciones, para que vayan a ciertas áreas a reforzar lo que en ese hospital no tienen. Por ejemplo, que el área de quemado para Santo Domingo o en el mismo, ahí en Santiago, en el pediátrico, lugares, dependiendo del hospital, si ven mucho trauma, lo mandan a un hospital traumatológico. Si tienen carencia de procedimientos ya avanzados, como la paroscopía y cosas de esas, los mandan a centros con... que tengan mayor cantidad de procedimientos de eso, o vascular en caso de que no haya, y así sucesivamente. O sea, lo mandan a ciertas especialidades para que vayan a reforzar cumplir las metas. y que cuando vuelvan como R3 finalizado
tomen el control porque el R4 ya lo que quiere es. Exactamente. Y ya saliendo de la especialidad, es otro proceso, porque sería otro tema ese. O sea, habría que invitarte para otro tema después que ya tú te gradúas como especialista para poder entrar a un centro de salud. Ese es otro problema. O sea, no es... ya yo me gradué, ya yo voy a entrar a cualquier lado. No todos tienen la ventaja de tener un padre... millonario. No vamos a decir millonario, un padre adinerado. Ya, vamos a suponer estos hijos, hijos de médicos, hijos de especialistas, que ya tienen un consultorio ahí, que no tienen que hacer nada, simplemente ese es el hijo de fulano y ya no tienen que hacer más nada, simplemente aquí estoy yo y ya. Sí. No. Pero personas como otras que me involucro, tenemos que salir, tenemos que cambiar nuestra apariencia porque ya tenemos que ser atractivos para el público. Sí. Nos obliga, la sociedad nos obliga a cambiar de un vehículo porque ya yo no puedo andar en el tieto de vehículo porque si yo ando si yo ando en el tieto, no voy a decir marca ni esa cosa. Si yo ando en el tietico aquel, no, ese médico no me gusta, simplemente no llama la atención. Y la gente prefiere ir que van en el Mercedes o en el BMW o algo así para poner un ejemplo de marca. Y ese doctor le va bien. Aunque sea malo. O sea, aunque sea malo como especialista, ese personaje va a tener más clientes, más pacientes que el bueno que anda en un vehículo sencillo. Claro, eso es así. Aparte de eso, yo salí, o sea, digo yo en el sentido general, todos salimos con una mano adelante y la otra mano atrás, pero en la clínica me van a pedir 4 millones, 5 millones, dependiendo del centro al que tú quieras entrar. ¿Y la especialidad? Claro, porque si hay una clínica que tiene muchos especialistas de eso. Sí. Pero para tú poder entrar, tienes que hacerte de un lío. Lío que tú vas a durar 5 o 6 años pagándolo para que cuando tú vengas a ver el beneficio de tu economía, ya tú estás metido en otro lío porque ya tú te casaste, que tienes los hijos, que hay que resolver. Quejándose. Pero aún así, la gente entiende que el médico cobra mucho. Señores, el tema está súper interesante. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte para hablar de cuando tú entras por primera vez ya a un centro de salud siendo especialista. Cuéntanos dónde te encontramos. Yo estoy laborando en Hospimed, 4ª planta, todos los días por la mañana. En el Instituto de Especialidad también doy servicio en la 4ª planta, pero en las tardes. En ambos lugares las pacientes que lleguen por emergencia también son vistos y en la Altagracia también si me van buscando me encuentran. En el hospital también estoy dando el servicio como cirujano general a donde me necesiten. Exactamente. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por contarnos tu experiencia brevemente porque hay muchas cosas que no salieron a la luz. Pero nada, tendremos una próxima entrega. Que hay cosas que no se cuentan. Sí, hay cosas que no se pueden contar, pero si no, un detalle. Señores, nos vemos en una próxima entrega de Salud Sin Tabú. Bye.